Entonces vamos a orar y después vamos a comenzar. Padre bendito, te damos gracias que nos permite estar aquí con los miembros, con los candidatos a miembros, para tener este curso especial, para pensar sobre un tema importantísimo, Señor, en la iglesia. Y te pedimos, Señor, que nos tienes con detenimiento, con tu Espíritu Santo, para entender las cosas que nos cuenta este libro, que nos enseña este curso, que sea todo para nuestro crecimiento espiritual, entendimiento del sistema de la iglesia local y todo para tu gloria, Señor. Ayúdanos a pensar, a hablar, unirnos en alrededor de tu palabra como miembros de la iglesia. Oramos también por los que aún están en camino o que no pueden venir esta noche. Oramos por toda la iglesia, Señor. También nuestras iglesias hermanas, por el viejo Quevedo, aquí. Bendícelas, Señor. Danos una noche juntos. Le pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muy bienvenidos. Muchas gracias por venir. Vamos a comenzar con un curso de 7 semanas. Y quisiera explicar un poco qué es el contenido de este curso, por qué se puede esperar estas 7 semanas. Sería más o menos la agenda de esta noche, de cada noche, de cada curso. Empezar con una oración, después pensando sobre el libro, y espero que ustedes que lean cada semana un capítulo de este libro que recibieron. En realidad no es mucho, pero yo sé que es mucho, porque debemos buscar tiempo y todos tenemos nuestros quehaceres, deberes, trabajos. Yo sé que estamos ocupados, pero creo que también que vale la pena para prepararse, porque vengan con preparación para hacer las preguntas también quizás, pero también porque vamos a usar este material también en esta noche. Entonces le ayudo mucho cuando trata de, al menos abrir el libro y si es posible también leer un capítulo cada semana. El libro es central, pero por supuesto un otro libro también será muy especial, central, que sería la Biblia. Vamos a usar la Biblia para fundirnos lo que tratamos de decir sobre qué es la iglesia, qué es este tema, qué dice la Biblia sobre este tema, la membresía de la iglesia, y dónde encontramos las respuestas que hacemos sobre este asunto. Y también, tercer punto, la práctica. ¿Cómo vamos a poner todo esto en práctica? ¿Cómo vamos a mostrar en nuestra vida que somos miembros de esta iglesia local y cuáles son las implicaciones para nuestras vidas que tenemos aquí y podemos aplicar en la práctica diaria? Bueno, como ya les dije, preparación y participación. La preparación será leer un capítulo cada semana, y participación, también es lógico, pero van a participar en este curso también con preguntas, respondiendo a estas preguntas y también intercambiando ideas o asuntos que, quizás tienen en mente también, quizás no están en el libro o
cosa que está pensando cuando piensa sobre la membresía de la iglesia. Y lo más importante, por supuesto, el Evangelio y el camino. Bien, ¿por qué vamos a pensar sobre la membresía? Porque casi ya son miembros por muchos años. Porque es importante pensar sobre este tema. Antes de empezar o de responder esta pregunta, vamos a ver este concepto de unidad. Vamos a ver este concepto también que debemos entender mejor. Podemos entender mejor qué es la iglesia y por qué y dónde dice la Biblia que debemos ser miembros de una iglesia. Pero por eso debemos entender qué significa una iglesia. Y significa que somos miembros de esta iglesia. Que significa que somos iguales. Cada uno de ustedes son iguales, con diferentes dones, con diferentes edades, con diferentes antecedentes, pero son iguales como miembros de la iglesia. Vamos a ver eso más tarde también. No voy a hablar en este punto, pero primero esta pregunta. ¿Quién tiene una idea? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? ¿Es importante que los cristianos sean miembros de la iglesia local? ¿Es importante o piensan que no es tan importante siendo miembro de una iglesia local? Acá, o cuando vive en Guayaquil, o cuando vive en Cuenca, o en cualquier ciudad, si hay una iglesia cristiana, es importante ser miembro o no. ¿Quién quiere responder? Para que la iglesia mismo sea edificada. Muy bien. Sea edificada. Para ser. Porque si no hay miembros en una iglesia, la iglesia en ningún sentido va a ser edificada. Claro. Entonces no hay miembros, la iglesia no existe. Buena pregunta, hermano. Gracias. No existe. Pero si ya existe, es importante para mí, para adaptarme a esa costumbre, para ser miembro también, o puedo participar también como oyente cuando hay una iglesia. ¿Ven? ¿Qué está pensando? Entonces, también además porque eso nos permite participar en la Santa Cena, Ya. muy bien. Sí. Muy bien, buen punto. Tenemos el derecho de participar en los sacramentos cuando somos miembros de la iglesia. Quisiera nombrar 2 puntos más. Dice que para la rendición de cuenta, es decir, cuando no soy parte de una iglesia, cuando no soy miembro, no estoy bajo una autoridad. Nadie puede decirme, bueno, haga eso porque está miembro de esta iglesia y está bajo esta autoridad también. Y el otro es que yo no recibo, cuando no soy miembro, no recibo, tanto como los miembros, el cuidado pastoral. Cuidado pastoral significa que recibo una visita del misionero, del pastor, del anciano o de otros miembros. Son iguales, entonces todos podemos hacerlo, cuidándonos cada uno a otros. Y si es miembro, cae bajo esta autoridad y también bajo este cuidado de la iglesia. Entonces, es un privilegio ser miembro de la iglesia porque recibe algo. ¿Y por qué recibe eso? Es para su bienestar, porque solo
podemos caer y no hay nadie que pueda levantarnos. Pero si somos parte de un cuerpo, una iglesia, los demás pueden ayudarme cuando caigo en pecado. Entonces la iglesia puede protegerme contra el pecado cuando soy parte de esta comunión. Hermana, buenas noches. La verdad que cada uno de nosotros, al momento que empezamos, ¿verdad? Creemos en Dios Cristo y hacemos iglesia, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que la iglesia local no siempre está en un término muy distinto. Entonces necesita que el cuerpo espiritual de Cristo sea para nosotros, para La unidad de la iglesia para el servicio. Sí. Muy bien. Bueno, estamos hablando sobre la iglesia, sobre la membresía, pero ¿qué significa literalmente? El escritor del libro que tienen ustedes escribió una definición de la membresía. La membresía de la iglesia es un pacto de unión entre una iglesia en particular y un cristiano. Entonces, la iglesia, que somos nosotros todos, y yo personalmente, tenemos un pacto. Un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia, de la profesión del evangelio del cristiano. También la promesa de la iglesia de dar supervisión al cristiano. Y la promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión. Bueno, vamos a descubrir un poco más sobre estas palabras que están en negro. Son las palabras centrales en esta definición, ¿sí? ¿Qué significan estas palabras? Un pacto, la afirmación, la supervisión al cristiano y la promesa de reunirse y someterse a su supervisión. Un pacto conocemos de los negocios también, ¿no? Podemos hacer un pacto entre los partidos que hacen un acuerdo. Es un poco diferente. Es un poco diferente que la definición que normalmente encontramos en la Biblia, el pacto, porque el pacto entre Dios y la humanidad, los seres humanos, puede decir, viene de un lado, porque Dios hace un pacto con nosotros, con sus hijos. Pero aquí hay dos lados, la iglesia local y el cristiano personal. Los dos tienen sus deberes y derechos en este pacto. Entonces, cada uno de los partidos tiene algo para añadir en ese pacto. La afirmación. Cada vez podemos hacer la comparación entre si no soy miembro y si soy miembro. Cuando no soy miembro y soy cristiano solito, nadie puede contarme si es cristiano o no. Solo yo. Yo puedo decir, confesar, yo soy miembro. Soy cristiano, pero yo soy cristiano. Pero nadie me dijo, me diría, sí, está bien, o sí, no sé. Pero cuando soy parte de la iglesia y cada miembro aquí tiene esta experiencia de arrodillarse acá, confirmar y confesar su fe ante la iglesia presente, ellos dicen, sí, él también es parte de nosotros, es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra congregación. Cuando nos encontramos en la calle, en el centro de Machala, y alguien le pregunta, ¿quién es ella? Ella es mi hermano de la iglesia, somos miembros de una iglesia acá en el 9 de mayo, así, ¿no? Entonces afirmamos
como iglesia, que ustedes, cada uno de ustedes, son parte de esta iglesia. Eso es la afirmación. La iglesia dice, sí, sí, tú también eres parte de nosotros. Bueno, ya les dije sobre la supervisión al cristiano. A veces pensamos que no necesitamos, pero la vida práctica de un cristiano muestra cada vez que sí es muy necesario que recibimos esta supervisión. Y cada uno de ustedes tiene esta experiencia de recibir una visita de una mano para animarle, o de visitar a alguien para animarle o para consolarle cuando está bajo aflicciones, problemas. No sea tanto como parte del cielo, sino también más bien como hermano de una iglesia. Supervisión, también para corregir a veces, ¿sí? Y la promesa del cristiano, entonces ahí es la parte de un cristiano que se une a la iglesia, de reunirse con la iglesia y someterse. Reunirse, y más tarde voy a especificar eso un poco más. Reunirse es venir a la iglesia, pero someterse es un poco más profundo, ¿no? Está bien andar según las reglas y servir en la iglesia. Entonces recibo esa supervisión de la iglesia. Yo quiero que me den esta supervisión. Bien, espero que me expliqué y ahora las preguntas. ¿En qué difiere esta definición de lo que usted ha pensado o experimentado en cuanto a la membresía de la iglesia? Primero esto. Hoy ya tenía muy claro Mano Carlos. Aunque no tenía una definición profunda, creo que en sí el pensamiento era casi similar. No profundizar en ninguna membresía, pero creo que la disposición de que debe ser el compromiso. En ese sentido, casi no se diferencia tanto de definición personal, aunque puede ser más profunda. Muy bien. Buena respuesta para el candidato. Bueno, a mí me enseñaron tres términos en el cual me puse a diferenciar aquí, hermano. En primer lugar, el creyente, el cristiano que hace el curso de membresía. En primer lugar, el propósito del curso es que se construya un conocimiento de la palabra. En segundo lugar, la convicción, porque si no hay convicción, tampoco hay compromiso. En tercer lugar, viene la convicción y el compromiso, que es el de sentir a Dios, pero bajo la convicción de que lo que uno está realmente lo que ha creído. Sí. Entonces, ya tenía quizás con otras palabras, pero esa definición clara, lo que significa la membresía, ¿cierto? Bien. Y la otra reflexión es el entendimiento de la membresía de la iglesia. ¿Hace la membresía más o menos atractiva para usted? ¿Por qué? Entonces, cuando pensamos sobre esta definición, ahora es más atractiva ser miembro de la iglesia o menos. Ahora tiene miedo para ser. Pero ya está. Ya. Muy bien.
deseo de participar, de unirse a una iglesia con otros cristianos. ¿Sí? Por supuesto, este es referente como un matrimonio. No hay matrimonio sin el compromiso. Y por el momento que uno se hace miembro de la iglesia, claro, ¿verdad? Uno se compromete a las normas, a las reglas, a las responsabilidades, a lo que Claro, sí. Cuando hay amor a Dios, también hay amor a su iglesia. Ajá, sí. Bien, entonces quizás un poco más sobre estos conceptos y después vamos a entregar el refrigerio y podemos, intercambiar también sobre lo que quieren. El primer concepto es: así como la Biblia establece el gobierno de su nación como la más alta autoridad en la tierra en relación con su ciudadanía en esa nación, Ecuador, también la Biblia establece a la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con su discipulado en Cristo y con su ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. Si han leído el primer capítulo, han visto este primer concepto, cuando hace una comparación entre una nación donde eres ciudadanía, y tiene su pasaporte y todo eso, tiene los derechos y tiene que someterse al gobierno con todas sus reglas, y eso también aplica a la iglesia en una forma distinta, pero también es la autoridad más alta, porque Cristo es nuestro Rey. Bien, cuando abras la Biblia, no busques señales de un club o miembros voluntarios. En su lugar, busque a un Señor y a su pueblo en unión. Cuando quieres descubrir qué dice la Biblia sobre membresía, no busque señales que dice algo sobre un club o membresía o algo así. No. Busque a un Señor, el Señor Jesucristo, y a su pueblo en unión. Y la Biblia está llena con esos ejemplos. También debe buscar otras formas de unidad: hermanos, hermanas, familia, pámpanos de una vid, etc. Muchos ejemplos más del segundo concepto. Una iglesia local es una verdadera embajada establecida en el presente, que representa el reino futuro de Cristo en su iglesia universal. Puso un ejemplo cuando estaba en otra nación y sigue siendo parte de esta nación como nación. Entonces sigue siendo ecuatoriano cuando está en Estados Unidos y puede ir a la embajada para sacar su pasaporte cuando está caducado, pero también puede ser parte de esta embajada para representar a esta nación, Ecuador, allá en Estados Unidos. Y así somos embajadores de nuestro Rey en el reino futuro de Cristo Jesús, de su iglesia universal. El miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial, confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Bueno, este es muy claro, ¿no? Cuando se hace miembro también es parte del cuerpo. Cuando va a esta embajada también va a representar su
su propio país, así es como me ando también. Y 5, para terminar, los cristianos no se unen a las iglesias, se someten a ellas. Es una pequeña diferencia, porque si nos reunimos como hermanos para escuchar la palabra, para estudiar la palabra, para orar juntos, pero también nos sometemos a la iglesia local.